Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente en este segundo Congreso Laboral, gracias a la Federación Peruana Unificada de Abogados, al Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, que hacen posible estas transmisiones en vivo. También al Comité Euroamericano de Derecho Digital, con su director, presidente, el doctor Antonio Tejada Encinas. En esta ocasión, ya transmitiendo por la página de la Federación Peruana Unificada de Abogados, tenemos la ponencia del doctor Bismar Seminario Morante. El doctor Bismar es maestro en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo, doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. El día de hoy nos deleita con la ponencia La estabilidad laboral en el sector público a propósito del decreto de urgencia 16-2020. Bienvenido, doctor, el agradecimiento de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Adelante con su ponencia. Bien, muy buenas noches. En principio, agradecer a la Federación Peruana Unificada de Abogados por la cordial invitación. Espero que esta noche podamos llegar a algunas conclusiones sobre un tema de suma importancia en el ámbito del derecho laboral público, ¿no? Este famoso se ha vuelto, Decreto de Urgencia 016-2020. En la medida de que grandes juristas, estudiosos del derecho laboral, han venido apostando por su controversia en la medida que pues cuestiona algunos aspectos de orden constitucional, ¿no? Aspectos de orden constitucional y algunos aspectos que quizás han quedado olvidados, pero yo voy a procurar profundizar esta noche. Me refiero a los aspectos de carácter convencional. Y además, aspectos relacionados a los principios del derecho laboral. El análisis que haremos hoy del decreto de urgencia 016-2020 en lo que respecta a la reposición a las entidades del Estado se encontrará en todo caso distribuida en tres momentos, ¿no? Uno, primero, referida a el análisis constitucional del decreto de urgencia 016-2020. Luego haremos un análisis convencional, ¿no? Y finalmente estaremos haciendo alusión a los principios del derecho laboral. Estos principios, como tal, vienen a ser fuente fundamental del derecho del trabajo. Obviamente, sin hacer ninguna excepción en lo que respecta al régimen laboral público, ¿no? También tenemos principios muy marcados, principios que merecen un cumplimiento y respeto irrestricto. Eso quiero que desde ya quede muy claro para efectos de conocer la naturaleza y los fines de este decreto de urgencia. Bueno, al haber ya explicado en qué orden vamos a trabajar el análisis y la participación de mi persona, pues todo gira en torno al ya varias veces mencionado decreto de urgencia 016-2020. Este decreto, ¿qué es lo que viene regulando? Pues establece medidas, ¿no? Medidas en materia de recursos humanos para el sector público, ¿no? Esa es la titulación que se le ha dado a este decreto de urgencia, ¿no? Decreto de urgencia que también tiene mucho que ver con lo referente a lo que se va dando en el marco de los trabajadores que prestan servicios y que buscan una fórmula esencial conocida como reposición a un puesto de trabajo. Esta norma se publicó el 23 de enero de este año en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Lógicamente se hizo cuando pues no teníamos un Congreso de la República, dado de que el año anterior, el 30 de septiembre del año 2019, pues el presidente disolvió el Congreso que había en aquel momento y prácticamente el Ejecutivo se quedó con todas las facultades propias de la legislación o el ámbito o la posibilidad de legislar en el Estado, ¿no? Entonces, aprovechando este interregno parlamentario,
esta ausencia del Parlamento Nacional, el Ejecutivo comenzaba a legislar a través de decretos de urgencia, ¿no? Entonces, comenzamos aquí la primera discusión, ¿no? Desde la perspectiva de que, oye, a través de un decreto de urgencia, si su propio nombre lo dice, tiene que ser para cuestiones urgentes, cosa que en este caso concreto viene a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan urgente era regular temas de carácter laboral en el interregno parlamentario, en la ausencia de un Congreso de la República? ¿Realmente era una ausencia o realmente era necesario? Yo particularmente creo que en ese momento el gobierno, el Estado en sí, necesitaba diversas regulaciones como para darle prioridad a un aspecto que creo yo pudo haber esperado, ¿no? Hay una primera discusión formal, ¿no? Desde la perspectiva constitucional, ¿no? Porque todo decreto de urgencia, pues por su propio nombre, se da o se emiten cuando existen ciertas necesidades de carácter inminente o necesario para continuar con el normal desenvolvimiento del Estado. ¿Era necesario una regulación en el ámbito de la planilla de los recursos humanos del sector público? Porque si hablamos de necesidades, yo les podría decir que las necesidades no vienen de ahora. Esto ya tienen años, ¿no? Pero tiene una primera discusión que creo yo es importante mencionar a efectos de conocer la realidad de las cosas. Bien, ahora, el decreto de urgencia 016-2020, ¿cuál es su punto de partida? ¿Cuál es su origen? ¿Tiene algún antecedente? ¿Tiene alguna base? ¿Algún sustento? Pues sí, sí lo tiene. Y es ni nada más y nada menos que el famosísimo, porque creo yo que se hizo muy famoso desde el año 2015 en que se emitió, el famoso precedente vinculante Huatuco. Una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el caso o en el expediente 5057-2013 PATC, en el que el Tribunal Constitucional dejó prácticamente definido que cuando un trabajador que laboró para una entidad pública desea ser repuesto, es decir, desea que se le reincorpore a su puesto de trabajo, necesaria y obligatoriamente debe demostrar algunos requisitos. Primero, pedir, o en todo caso demostrar, que ingresó por concurso público. Es decir, que el trabajador que ha sido despedido y que ahora está pidiendo su reposición haya ingresado al Estado por concurso público. Segundo requisito, que pida la reposición a una plaza vacante. Siguiente requisito, a una plaza presupuestada, o sea, que ya esté establecida en el presupuesto institucional y que sea una plaza de duración indeterminada. Una serie de requisitos, una serie de exigencias que la verdad nos hace pensar qué tan fácil será o pretendía que sea las reposiciones al Estado. Bueno, de manera particular yo he cuestionado arduamente al presidente Huatuco, arduamente, y creo que fundamentos de sobra, ¿no? Que son básicamente los que ahora vamos a utilizar para la crítica a este decreto de urgencia que desde ya voy considerando como inconstitucional, inconvencional y atentatorio a principios del derecho laboral. ¿Bien? Huatuco entonces estableció como precedente vinculante, y un precedente vinculante del Tribunal Constitucional tiene carácter normativo, es decir, tiene casi una fuerza de ley, exige que toda reposición tenga que ser una plaza vacante presupuestada y de duración indeterminada. ¿Correcto? Muy bien. Pero ahora viene la gran interrogante. ¿Y qué pasa con las personas que no cumplan con esos requisitos? Pues el propio Tribunal Constitucional estableció que en esos casos lo que correspondía es aspirar a una indemnización por despido arbitrario, ya no a la reposición. Y es que la forma de tutelar una reposición en nuestro país es de dos formas, ya sea a través de la reposición o a través de la indemnización. Nunca las dos juntas, o una u otra. Así de sencillo. Pero ahora en el Estado
Si tú no demuestras haber ingresado por concurso público a una plaza vacante y presupuestada, no podías obtener la reposición, sino una indemnización. Bien, entonces algunos trabajadores comenzaron a reclamar, como era lógico, porque pues el que menos aspira a regresar a su puesto de trabajo, o en todo caso a una plaza que le otorgue un salario, un sueldo, ¿no? Que en muchas veces es más beneficioso que esperar cuánto tiempo, 1, 2, 3, 4 o hasta 5 años para que te paguen la deuda que tienes o que tiene el Estado contigo, ¿no? Recordemos que la ley de presupuesto, la ley general de presupuesto, establece que el Estado tiene hasta 5 años para pagar las deudas o las obligaciones dinerarias que tengan con algunos acreedores, incluidos los trabajadores. Entonces, esperar tanto tiempo para recibir una indemnización. Ahí viene la primera gran crítica. ¿Realmente la indemnización es una fórmula válida de protección, de tutela frente a un despido arbitrario? Yo particularmente considero que no. ¿No? Considero que es una medida forzada, se trata de unificar en las fórmulas de reparación, pero me parece realmente una exageración, ¿no? Ahora, eso desde la visión del presidente Huatuco Huatuco, que es el antecedente inmediato a este decreto de urgencia que estamos examinando. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el presidente Huatuco Huatuco? Bueno, pues que a medida que iba pasando los años, iban apareciendo algunas decisiones judiciales, incluso la propia Corte Suprema, en la que establecía la inaplicación del precedente Huatuco Huatuco, ¿no? En el que establecía en que algunos supuestos no se aplica el precedente. ¿Por qué? Porque se llegó a la determinación que el precedente Huatuco Huatuco solamente se debe aplicar a los casos idénticos o iguales al que dieron origen al precedente vinculante. Es decir, se aplicó la técnica del distinguish o distinguishing. Es decir, distinguir el caso que da origen a un precedente vinculante con los casos que tengo ahorita en discusión y que voy a tener que resolver como juez, como juzgador, ¿no? Entonces comenzaron a ver, ¿de qué trató el presidente Huatuco? La reposición, persona que ya no tenía vínculo vigente a una plaza del Poder Judicial bajo el régimen laboral privado, 728, decreto legislativo 728. Entonces comenzaron a aplicar el distinguish y dijeron, a ver, trabajadores CAS no aplica, trabajadores 276 no aplica, trabajadores bajo la ley 24041 no aplica, trabajadores obreros municipales tampoco aplica. Comenzaron a ver una serie de exclusiones. Esto que había generado que Huatuco pierda fuerza, que Huatuco vaya prácticamente perdiendo un terreno de aplicación. Pues el Ejecutivo, como está apostando por la meritocracia extrema, diría yo, porque hay meritocracia y meritocracia extrema, ¿no? No puede concebir que haya alguna exigencia de ese tipo, ¿no? Es decir, cualquier ingreso al Estado tiene que ser por concurso público. Esa es la ideología del actual gobierno. Y nos queda clarísimo con la diversidad de demandas de inconstitucionalidad que ha presentado ante el Tribunal Constitucional. El caso de la ley de trabajador judicial, el caso de los trabajadores que han sido ascendidos automáticamente por haber contribuido con el COVID en lo que es trabajadores de salud. Eso que demuestra que el gobierno no es del criterio de abrirle la puerta a cualquier persona para el ingreso a la carrera administrativa, que tiene que haberla luchado, que tiene que haber concursado, etc. Ese es el criterio. Me queda clarísimo el escenario del gobierno. Y para eso hay que relacionarlo, obviamente, con el Tribunal Constitucional, que también tiene un criterio muy, diría yo, inclinado a proteger la carrera administrativa, que está muy bien, pero yo creo que el propio tribunal, ya incluso en la sentencia del caso Cruz Llamos, ¿no? Este caso que en cierta forma complementa el precedente Huatuco, ha establecido muy claramente que lo que Huatuco busca proteger es la carrera administrativa, más no la función pública. Todas las personas que laboran para el Estado, todas, sin excepción, hacen función pública, pero no todos hacen carrera administrativa, ¿no? En el caso de los obreros municipales, ¿no? Aquellas personas que hacen labor de campo en alguna municipalidad determinada,
serenazgo, recolección de residuos sólidos, parques y jardines, etcétera, etcétera. Esas personas, por ejemplo, no hacen carrera administrativa, pero sí hacen función pública. Pertenecen al Estado, el Estado les paga. Hacen función pública, pero no tienen carrera administrativa, ¿no? Entonces, comenzamos a ver, hay una serie de exclusiones que finalmente Huánuco fue perdiendo fuerza, a tal punto que casi ya en muy pocos casos se aplicaba a Huánuco. Cuando el gobierno se da cuenta de eso, decreto de urgencia 016. Pero, ¿dónde está el punto de debate del decreto de urgencia? Porque obviamente tiene varios artículos. Vamos a centrarnos en lo que está, en un primer momento, en el artículo 3 de este decreto, ¿no? Que ya creo que lo hemos mencionado en algunos aspectos, ¿no? Vamos a empezar a analizar el artículo, el artículo 3.1 en su inciso 2, ¿no? Numeral 2 de este decreto de urgencia, ¿no? En este artículo, ¿no? En este numeral, el decreto que estamos analizando, establece que independientemente del régimen laboral indicado en la demanda, ¿no? El motivo de la desvinculación del demandante, ¿no? Es una idea un tanto interesante, ¿no? Solo procede solo procede la reposición a una plaza a tiempo indeterminado, en una plaza presupuestada, vacante y duración indeterminada. Y siempre que se trate del mismo régimen laboral en el que fue contratado, ¿no? Como vamos viendo, aquí tenemos ya una primera fórmula que automáticamente nos hace recordar al Huánuco, tal cual lo estableció el Tribunal Constitucional. Para que se haga una reposición, tiene que haber sido a una plaza vacante, presupuestada y sobre todo haber ingresado por concurso público. Así de concretos, ¿no? Pero hay algo que realmente nos preocupa bastante. Y hay que decirlo porque la verdad de las cosas como es. Este tipo de disposiciones involucran incluso a aquellos procesos que se encuentran en etapa de ejecución. O sea, ya el proceso terminó, ya el caso ha concluido tras un análisis por parte de todas las instancias del Poder Judicial. Primera instancia, segunda instancia y probablemente en sede casatoria como recurso excepcional. ¿Correcto? Ahora, viene la gran pregunta. Acabó el proceso, ya concluyó, ya terminó, ya no hay más que hacer. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo logro la reposición? Tengo que siempre irme al Poder Judicial y luego a pelearme, a discutir con el empleador para que ejecute la sentencia. Muy bien. ¿Qué está estableciendo este decreto? Aquellos procesos que hayan terminado y que hayan dispuesto la reposición solo se podrán ejecutar si es que la persona ha ingresado por concurso público a una plaza vacante, presupuestada y duración indeterminada. Primera pregunta. Esa disposición que supedita, que condiciona la reposición de un trabajador después de haber transitado de repente 2, 3, 4, 5 años en un proceso judicial, supeditar su reposición al cumplimiento de unos requisitos, como son la plaza vacante, presupuestada y concurso público, realmente son requisitos pues utópicos. Porque pues de 100 casos, 98 o 99 no han ingresado por concurso público. Pero ya el juez ha determinado que les corresponde la reposición. Si el juez ya determinó que corresponde la reposición, viene aquí la primera crítica de inconstitucionalidad. Supeditar, condicionar la reposición de un trabajador al cumplimiento de tales o cuales requisitos, que son prácticamente un copy y pega de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, lesiona dos derechos fundamentales. Primero, la tutela jurisdiccional efectiva. Tutela jurisdiccional que no es efectiva, no es tutela. Orden judicial que no se ejecuta, no tiene sentido el proceso judicial. Orden judicial que no se hace
cumplir o no se cumple, afecta el derecho a la tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional es un derecho continente. Dentro de él hay varios derechos. Uno de ellos es el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Si me estás condicionando al cumplimiento de algunos requisitos, la ejecución de la sentencia, ¿qué estoy haciendo? Restringir el derecho a la ejecución de las sentencias o las disposiciones judiciales. ¿Hay o no hay una afectación constitucional? Por supuesto que lo hay. Y hay algo más. También restringe el derecho, ¿no?, a la ejecución del ordenado o lo resuelto por los órganos de justicia. Artículo 139, inciso 2. La tutela jurisdiccional se encuentra en el inciso 3. Afectación de los incisos 2 y 3 del artículo 139 de la Constitución. Porque estás pretendiendo dejar sin efecto lo que ya las autoridades de justicia han determinado como viable. Ya se ha determinado que corresponde la reposición. Y ahora pretendes cambiar las reglas del juego con un decreto de urgencia, con la figura de la aplicación inmediata, que para mí es una aplicación retroactiva. ¿No? Definitivamente aquí tenemos una afectación constitucional. También tenemos una afectación legal, porque el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece contundentemente de que toda reposición, o mejor dicho, toda orden judicial que emiten los órganos de justicia a nivel nacional tiene que cumplirse en sus propios términos. Y no se puede retardar su ejecución bajo responsabilidad. Al tratar de condicionar el cumplimiento de algunos requisitos para proceder a la reposición o para proceder a ejecutar una orden judicial de reposición, es una afectación gravísima a los incisos 2 y 3 del artículo 139 de la Constitución. Por lo tanto, estamos ante una afectación de carácter constitucional. También se afecta el artículo 23 de la Constitución Política, porque si yo le impongo unas exigencias que son prácticamente inalcanzables, ¿qué estoy haciendo? Limitar el ejercicio de los derechos constitucionales y desconociendo, rebajando la dignidad del trabajador. Cosa que está prohibido por disposición del artículo 23. Por favor, a tomarlo en cuenta. Es una afectación. Una sola disposición afecta a los incisos 2 y 3 del 139 y también el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también el artículo 23 de la Constitución. Definitivamente estamos ante una afectación constitucional por donde se le mire. Por donde se le mire. Y es realmente preocupante. Realmente preocupante. Les había mencionado, ¿no?, de que había también afectación a principios del derecho laboral, por supuesto. Yo soy el juez de trabajo. Yo tuve un caso donde el Estado contrató a una persona como locador de servicios, servicios por terceros, servicios no personales, como quieren llamarlo, que son modalidades civiles. Después de haber analizado los contratos civiles, entre comillas, encontré prestación personal, encontré remuneración y encontré subordinación. ¿Cuál es la conclusión? Aquellos que nos gusta un poco el derecho laboral sabremos que la conclusión es de que definitivamente no era una contratación civil. Era una contratación laboral, dado que esos contratos civiles están desnaturalizados. ¿Aplicando qué principio? El principio de primacía de la realidad. Muy bien. Entonces, si yo soy el juez y ya me demostré o ya concluí de que realmente había una contratación laboral por desnaturalización de los contratos civiles y por ende dispuse la reposición, al yo querer evitar o restringir la reposición, ¿qué estoy haciendo? Tratando de desconocer, le estoy restando fuerza, le estoy restando eficacia al principio de primacía de la realidad. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de quitarle efectos al principio de primacía de la realidad. Porque si yo quisiera hacerlo prevalecer, ¿qué tendría que disponer? Que se ejecute de todas formas la ordenada en sentencia. Seamos objetivos. Si yo
procuro o pretendo dejar sin efecto una orden judicial en la que se ha discutido la naturaleza de la contratación que nos ha vinculado con la entidad del Estado determinada, pues estoy haciendo una afectación flagrante del principio de primacía de la realidad. No, ya no te puedo reponer, pero por primacía de la realidad llegaste a la conclusión, pero ya no te puedo reponer. Así de sencillo. Afectación al principio de primacía de la realidad. ¿Qué otro principio se ve afectado por estas disposiciones del decreto de urgencia 016-2020? El principio de progresividad y no regresividad. Un principio que de repente algunos habrán escuchado, ¿no? Que tiene incluso base convencional, o sea, más allá de la, bueno, al nivel de la Constitución, pero ya partiendo de normas internacionales. Artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este principio de progresividad, ¿qué nos exige? Que todas las medidas, políticas públicas y todo lo que disponga el Estado siempre tiene que ser con la finalidad de mejorar, ¿no?, el bienestar de quién? De la clase trabajadora en el ámbito social, como es el derecho laboral, que está revestido de un ámbito social muy, pero muy marcado. Pero si antes había logrado ya que varias personas que habían laborado para el Estado logren su reposición, al yo tratar de evitar eso, ¿qué estoy haciendo? Retrocediendo. Quebrantando el principio de progresividad y no regresividad. ¿Se dan cuenta? ¿Afecta o no afecta ese principio el artículo 3 del decreto de urgencia 016? Por supuesto que lo afecta. Es una política pública a través de un decreto de urgencia que trata de limitar la posibilidad de que se reponga un trabajador al Estado. ¿Afecta el principio de progresividad? En vez de dar la oportunidad o tratar de consolidar la planilla del Estado, tratando de evitar mayores ingresos, pero ingresos por responsabilidades de otras personas, no de los trabajadores que se han visto afectados en sus derechos. ¿O acaso alguno de ustedes conoce a alguien que haya sido sancionado por haber permitido que se le contrate a tal o cual persona de manera equivocada? ¿Alguien conoce? Yo estoy seguro que no. Eso lo vamos a ver más adelante, para cerrar un poco la idea. Pero también considero, ¿no?, que este decreto de urgencia 016-2020, en su única disposición complementaria derogatoria, ha dejado sin efecto la famosa ley 24041. ¿Qué es esa ley? ¿O qué otorgaba esa ley? Pues otorgaba la posibilidad de ser repuesto a una entidad del Estado bajo el régimen laboral público, ¿no? 276, decreto legislativo 276, cuando has laborado por más de un año de forma ininterrumpida y para una labor de carácter permanente. ¿Correcto? Gracias a esa ley, muchísimas personas lograron su reposición al Estado. Muchísimas personas. Pregunta. ¿Y si eso no es beneficiar a los trabajadores? Progresividad. Al derogarla, ¿qué estoy haciendo? Retroceder. La ley 24040 no debió haber sido derogada. No debió haber sido derogada. Otra afectación constitucional. Única disposición complementaria derogatoria que deroga la ley 24041. Afecta el principio de progresividad. Era la única norma que le permitía a los trabajadores del decreto legislativo 276 lograr su reposición. Ahorita ya no tienen ninguna forma de reposición. No tienen ninguna forma de reposición. Solo les quedaría la indemnización y a pelearse en la vía judicial, y cuando se logre el beneficio o el derecho, a cobrar. 5 años para cobrar. Y esto es. El artículo 3.3, inciso 1 del decreto de urgencia 016 indica que lo que corresponde
es la indemnización por despido arbitrario, ya no la reposición. Muy bien. También es una disposición inconvencional, atenta contra un tratado internacional. ¿Cuál? El protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y si lo quieren ubicar más rápidamente, pongan Protocolo de San Salvador. Protocolo de San Salvador. Este protocolo de San Salvador ha sido ratificado por el Perú. Vayan al artículo 7, literal D. ¿Qué indica? Que cualquier afectación al derecho a la estabilidad de los trabajadores, al derecho, al derecho o ante un despido incausado, dice la norma, que para nuestro caso sería el despido arbitrario, el trabajador tiene dos fórmulas de reparación, dos formas de tutelar su derecho afectado, o la reposición o la indemnización. ¿Y quién lo elige? El trabajador. Eso se desprende de la interpretación del artículo 27 de la Constitución Política cuando hace referencia a la protección contra el despido arbitrario. Pregunta: si un tratado internacional, norma que está en igual jerarquía que la Constitución, ratificada por el Perú, es decir, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, establece de forma contundente de que el trabajador, en su artículo 7, literal D, antes que me olvide, del protocolo de San Salvador, ahora si lo quieren buscar en su fórmula completa, ya lo dije, ¿no? Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Más sencillamente, Protocolo de San Salvador. Artículo 7, literal D. Vamos directamente a esa norma. Y ahí ustedes van a encontrar claramente que indica que a nivel convencional el trabajador debe elegir entre la reposición o la indemnización. Él debe elegir. ¿Pero qué hace esta norma? No, ya no puedes elegir. Ahora yo voy a elegir por ti. ¿Y qué voy a elegir? La indemnización. Pero ¿por qué cierras la puerta de la reposición si una norma internacional está permitiendo que sí sea posible? ¿No creen ustedes que eso es una afectación al protocolo de San Salvador? ¿No creen ustedes que eso es una afectación al derecho de elegir entre la reposición y la indemnización? ¿Por qué una norma que también me sirvió para cuestionar el presidente Watuco, cuando les señalé muy claramente que ese precedente vinculante para mí era inconstitucional, era inconvencional, porque Huatuco hace lo mismo? Huatuco dice: no, no te corresponde la reposición, ándate para la indemnización. Un momento, pero si el protocolo está diciendo que es el trabajador y que hay dos formas de tutelar, ¿por qué lo quieres restringir solamente a una? Afectación constitucional, afectación convencional. Y eso recae en responsabilidad del gobierno que emite este decreto de urgencia. Y eso pasa porque nuestro querido gobierno, lo más seguro es de que no haya tenido a la mano el protocolo de San Salvador, porque solo sacan normas para querer imponer criterios, pero sin tener presente de que tenemos normas internacionales ratificadas por el país. Así de grave están las cosas. Esto también, ya para un poquito ir terminando esta participación, algo breve, entiendo yo, por el plazo que se me ha concedido. Otro derecho que me estaba olvidando: la cosa juzgada. ¿Cómo voy a querer o pretender cambiar lo que el juez ya ha determinado en sentencia cuando el proceso ya está concluido? Un proceso concluido adquiere la calidad de cosa juzgada y por lo tanto se cumplen sus propios términos. Yo no tengo por qué estarle quitando potestad de ejecución al juez. Recuerden que el Poder Judicial es autónomo, es independiente. Ningún poder del Estado le puede reprimir o prohibir ejecutar lo que ya ha decidido. Eso es totalmente afectando, o es una afectación tremenda a los derechos y prerrogativas y la independencia del Poder Judicial. En resumen,
Para ir ya concluyendo y de repente pasar alguna pregunta que puedan formular. El decreto de urgencia 016-2020 afecta a la Constitución, afecta a tratados internacionales y afecta a principios del derecho laboral. La Constitución, derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, derechos a la ejecución de las resoluciones judiciales, artículo 139, inciso 2 y 3, derecho a la ejecución de sentencias en el marco de la cosa juzgada, artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 23 de la Constitución, porque no se está protegiendo la dignidad del trabajador, más bien se le está pisoteando sus derechos, afecta principios del derecho laboral como es el principio protector, como es el principio de primacía de la realidad, como es el principio de progresividad y no regresividad, que incluso tiene sustento internacional, sustento convencional. Este decreto de urgencia definitivamente fue expedido sin aplicar lo que ahora conocemos como control de convencionalidad. Si hubiesen observado el control de convencionalidad que exige que ahora los jueces ya no solo se rijan por sus normas internas, esto no hubiese pasado. Pero el gobierno, que también debió haber aplicado el control de convencionalidad, jamás analizó estas normas al expedir este decreto de urgencia. Queda clarísimo que solo quiso sacarlo conforme a su conveniencia, conforme a su criterio, quiso imponerlo, como sea, pero se olvidó de la Constitución, se olvidó de los principios que he mencionado y lo más grave, de normas internacionales. Somos una vergüenza internacional. Si nos denuncian ante la, primero Comisión de Derechos Humanos y luego ante la Corte, les aseguro que nos van a ganar el proceso y vamos a tener que estar pagando cuantiosas indemnizaciones con dinero de todos nosotros, por algo que se pudo evitar. Pero eso pasa por una pésima gestión. Pasa por un descuido tremendo de ¿quién? Las autoridades. Esa es la gran verdad. Ahora, algunos me dirán, sí, doctor, pero el Estado está sobrecargado de trabajadores, la planilla está pero sobregirada. Es cierto, es totalmente cierto. Y queda clarísimo que lo que primero el Tribunal Constitucional con el presidente Guatuco, y ahora el gobierno con esta norma, queda clarísimo cuál es su intención, evitar sobrecargar la planilla del Estado. Muy bien. Y me parece algo lo suficientemente legítimo para exigir estas medidas. Pero pregunta, ¿quién es el responsable de eso? ¿Los trabajadores? ¿Los que se han visto afectados con sus derechos laborales? ¿Ellos son los responsables de que estén ahí con contratos desnaturalizados? Por supuesto que no. O sea, el trabajador que es pisoteado en sus derechos jamás va a ser responsable de una serie de actitudes y circunstancias totalmente contrarias a derecho. ¿Plasmadas por quién? Por las autoridades que tienen el poder de decisión. Porque cada vez que hay un cambio de gestión municipal, por ejemplo, el nuevo alcalde entra con su gente, entre comillas, y pone a diestra y siniestra a quien considere pertinente en tal o cual plaza. ¿Y qué les dice? Mira, yo me iré de acá, pero tú lo vas a demandar ante el Poder Judicial y te vas a poder quedar aquí, ya que se compre el pleito del alcalde que entra o el gobernador que entra. Ese criterio, esa idea es la que lamentablemente hasta ahora se mantiene. Un criterio totalmente, diría yo, pues, contrario a los requisitos mínimos que debe existir en el Estado. Una persona que piensa así, que pone a trabajadores para que luego demanden y se queden, es realmente una vergüenza. Pero claro, el culpable es el trabajador. Por eso no lo sanciono para que no pueda lograr su reposición. El culpable es el trabajador. No. Díganme ustedes si alguna vez se ha hecho referencia a que un jefe de recursos humanos, un gerente general de las entidades públicas que disponen contrataciones han sido sancionados por ese tipo de hechos, por contratar de forma irregular a ciertas personas. A ver, de repente alguien conoce. Yo particularmente no. El propio Tribunal Constitucional en Huatuco establece que aquella persona, aquel gerente, aquel
funcionario responsable de las contrataciones del Estado, no lo hace así, debe asumir responsabilidad funcional. Hasta ahora, ¿cuántas personas han sido sancionadas por eso? Ninguna, al menos que yo conozca. Toda la responsabilidad se la quieren cargar al trabajador, que lo único que ha hecho es buscar una oportunidad de trabajo, tal vez sin conocer las reglas mínimas, pero está trabajando, prestando un servicio, sacrificándose, esforzándose, luchando día a día para poder subsistir. Ellos son los responsables, los funcionarios son los responsables, no los trabajadores. ¿Por qué los castigas a los trabajadores de esa forma? Yo creo que la meritocracia debe prevalecer, no me queda ninguna duda. Eso es necesario y urgente para un Estado bastante calamitoso, para un Estado que realmente deja mucho que desear en diversos aspectos, sobre todo cuando vas a prestar o exigir algún tipo de servicio público. El servicio público siempre tiene que ser de primera, tienen que estar más capacitados, las personas más idóneas, pero no es así. ¿Y por qué lo castigas al trabajador si no es su responsabilidad? La responsabilidad recae en las autoridades, en los funcionarios que permiten esas contrataciones, sabiendo muchas veces que no lo deben hacer, igualito lo hacen. Típico caso de los contratos CAS, ¿no? El contrato administrativo de servicios CAS. A partir del 2008, con el decreto legislativo 1057 quedó prohibida la contratación civil, quedó prohibida la contratación bajo la modalidad de locación de servicios y todos sus derivados, servicios no personales, servicios por terceros. Pregunta, a la fecha, ¿han desaparecido los locadores? Hay más que nunca. Hay más que antes todavía. ¿Sí? Está prohibida, pero igualito siguen contratando como locación, con su orden de servicios, con sus recibos por honorarios. Pregunta, ¿y eso es culpa del trabajador también? ¿Es culpa de la persona que lo único que hace es buscar una fuente de ingresos para poder subsistir? ¿Es culpa de esa persona? Culpa de los funcionarios. Culpa de las personas que tienen poder de decisión sobre eso. Los altos funcionarios, los alcaldes, gobernadores regionales, por no querer poner orden, por querer hacer de la institución pública, de la municipalidad, el gobierno, el ministerio, etcétera, etcétera, pues, como decimos por ahí coloquialmente, su chacra, ¿no? Que puedo hacer lo que quiero disponer, vender, hago lo que quiero. No es así. Es un poder de representación democrático que debe beneficiar a todas las personas. En fin, con último punto, ya para terminar. Si bien no queda ninguna duda de que el artículo 3 y la única disposición derogatoria del decreto de urgencia 016-2020 es o son inconstitucionales, para mí no me queda ninguna duda. No me queda ninguna duda. Hay una luz de esperanza. Ya diversos órganos de justicia, salas laborales superiores del Poder Judicial, juzgados de trabajo en algunas cortes, vienen inaplicando este decreto de urgencia 016-2020 vía control difuso. El control difuso es una facultad que tiene todo magistrado por disposición constitucional para inaplicar una ley que afecta la Constitución. Pues varios órganos de justicia, con la valentía que corresponde, han declarado inconstitucional ese decreto de urgencia y los han inaplicado, o lo han inaplicado. Lo bueno es que es un gran avance para que ese decreto sea expulsado del ordenamiento jurídico. Lo malo es de que los efectos del control difuso son interpartes, no es erga omnes. Es decir, ese decreto se inaplica, pero no se deroga el decreto de urgencia 016. Solo se inaplica para las partes de ese proceso, pero no tiene efectos para los demás, porque la única forma de que el decreto sea derogado o sea expulsado del ordenamiento jurídico es a través de una derogatoria por ley o por una declaración de inconstitucionalidad. Son las únicas dos formas. Justamente porque son las únicas dos formas, debo mencionar de que hace poco se ha ingresado una demanda de inconstitucionalidad justamente contra ese decreto de urgencia. Lo ha presentado, la demanda la ha presentado el Colegio de Abogados del Callao, ¿no?, que está permitida por mandato constitucional como gremio de abogados de presentar una demanda de este tipo. La demanda ha sido admitida
y se encuentra ahorita pendiente de fijar fecha para la audiencia pública. Y posterior a ello, se procederá a emitir la sentencia correspondiente. ¿Son grandes avances? Sí. También hay un sinnúmero de proyectos de ley. Bueno, hay varios proyectos de ley en el Congreso que están buscando su derogatoria total, algunos parcial de este decreto de urgencia 016-2020, pero hasta ahora ninguno ha prosperado, al menos hasta ahora. Ya veremos qué pasará más adelante. Pero yo la verdad tengo mi esperanza puesta en en el decreto de urgencia que está siendo discutido ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar unos cuantos meses, tal vez, para que se expida esta sentencia y determinemos si finalmente es o no inconstitucional. Como último punto, ya para concluir, debo mencionarles de que el propio Tribunal Constitucional, este año, abril más o menos de este año, emitió una sentencia en el expediente 2102-2019 PATC. Repito, expediente 2102-2019 PATC, justamente de la ciudad del Cusco. Aquí un trabajador estaba exigiendo la reposición al gobierno regional del Cusco. ¿Y qué hicieron los magistrados? A pesar que el decreto está vigente desde enero de este año. Esta demanda se resolvió en abril. Y los jueces del Tribunal Constitucional han ordenado la reposición. Un momento, pero ya está vigente. ¿Sí? Pero no han establecido mayor indicio sobre la reposición de una persona al Estado, pese a que el decreto de urgencia 016 ya está vigente. ¿Eso qué nos puede dar a entender? De que los señores miembros del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Constitucional, tienen la idea de que es una norma inconstitucional. No lo he expuesto de manera expresa, pero eso dan a entender. Eso dan a entender. A tal punto que uno de los magistrados, el doctor Miranda Canales, un excelente magistrado de mucha trayectoria, en esta sentencia, en un voto singular que él hace, cita a esta norma indicando de que se debe inaplicar. Ya un magistrado está dando una idea, una noción de que a su criterio es una norma inconstitucional. Eso es obviamente un gran avance. Obviamente es una gran ventaja, es obviamente una luz ante la diversidad de dificultades que se han presentado. No me sorprendería que al culminar, o antes de que culmine este año quizás, el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Yo creo que la idea, al menos de uno de sus magistrados, el doctor Miranda Canales, está muy clara. Para él, sí es una norma inconstitucional. Y para los demás magistrados, tal vez de forma igual, porque si ellos hubiesen considerado aplicar el decreto de urgencia, no hubiesen ordenado la reposición de esta persona, el gobierno regional del Cusco. ¿No? Ya nos podemos ir dando una idea de cuál es el criterio de los magistrados. Esperemos con paciencia, salvo que el Congreso se adelante, que lo dudo, sinceramente, y derogue el decreto de urgencia 016-2020. Bien, bueno, esos son los tópicos que quería compartir con ustedes esta noche. Yo sé que el tiempo es corto, yo sé que, bueno, podríamos hablar mucho más tiempo acerca de este tema, porque es un tema bastante coyuntural. No tiene ni un año de vigente el decreto de urgencia y ya ha traído diversos problemas. Algunos magistrados han actuado muy correctamente al utilizar la figura del control difuso, que es una figura también muy compleja para su configuración y aplicación. La verdad, mi total admiración por esos magistrados que están haciendo lo correcto, ¿no? Haciendo lo que corresponde. Aplicar control difuso a una norma que es abiertamente atentatoria contra la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y principios fundamentales del derecho laboral, como son el principio protector, el principio de primacía de la realidad, el principio de progresividad y no regresividad. Bien, bueno, yo no sé si quizás hay alguna pregunta, la verdad,
me agradaría absorber las inquietudes que pudieran existir. Yo quedo a su disposición en caso lo consideren pertinente. Bien, por lo demás, muy agradecido por la oportunidad. Quedo atento a sus consultas en caso las hubiere. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Bismarck. Excelente ponencia en cuanto a lo que es la estabilidad laboral en base a lo que es el decreto de urgencia 16-2020, su apreciación crítica en cuanto a este decreto de urgencia, que tiene aún mucho por discutirse. Nos encantaría poder seguir compartiendo lo que es algunos comentarios, incluso en las vistas del Facebook de la Federación Peruana Unificada de Abogados existen varios comentarios y en base en contra y a favor y algunas cuestiones que, como usted ha mencionado, que son controvertidas y que los funcionarios responsables no son sancionados hasta ahora, que realmente son los verdaderos culpables e incluso el mismo Estado ha caído en varias contradicciones, doctor. Pero sabemos que vamos a hacer un curso ya especial para este tipo de decreto de urgencia e incluso vamos a seguir debatiendo. Muchas gracias, doctor. Sabemos que el tiempo es corto también en este tipo de eventos. Aún tenemos varios expositores. Pero, doctor, reciba el agradecimiento fraterno de la Federación Peruana Unificada de Abogados, que hace posible estas transmisiones al Instituto Peruano, a la Sociedad Peruana de Derecho y al Instituto Yachay, doctor. Un abrazo desde la ciudad imperial. Muchas gracias. Cuídense bastante. Un saludo hasta el Cusco. Un fuerte Hasta abrazo. luego. Muy buenas noches.